Natai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron, dice, al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ello. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Gloria a Dios. Verso 15: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te agradecemos, Dios, la oportunidad que nos das de estar en esta tarde celebrando culto a tu gloria, a tu nombre. Dios amado, trae bendiciones a nuestra vida. Háblanos a través de tu palabra. Recibimos tu consejo por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Huracanes que aparecen en la vida. Nosotros conocemos este librito, lo leemos mucho, y en este libro encontraremos muchos mensajes que traen, por supuesto, bendiciones muy grandes
han traído y siguen trayendo bendición muy grande para la vida de cada uno. En este libro, lo que nosotros en primera plana lo que vemos es la situación que se daba en Nínive, una de los imperios, de los países guerreros, quienes en alguna manera habían golpeado a Israel. Este país o Nínive era grandemente, el pecado se había proliferado a tal grado que estas actitudes pecaminosas habían llegado hasta la presencia de Dios. Nosotros leíamos ahí que había subido este mal, estas acciones, y Dios, como siempre en su misericordia, nosotros vamos a ver ese Dios reflejado o reflejada esa misericordia en toda la Biblia, en su creación y en todo lo que nosotros queramos ver. Y vemos en este particular a ese Dios de misericordia que no quiere llevar a cabo un juicio sumario, un juicio de golpe a esta nación o a este imperio de Nínive. No sin antes quiere alertarlos a través de su palabra. Y nosotros vemos que Dios siempre en sus planes, aun cuando ya lo hemos dicho, Él puede hacer la obra, Él puede hacer lo que quiere, Él es soberano y Él es poderoso. Pero vemos cómo siempre echa mano al hombre, y en este caso a sus siervos. Y para llevar a cabo esta predicación, este mensaje de buenas nuevas a esta nación antes que fuera consumida por el juicio de Dios, es Jonás el que tiene el privilegio de ser encomendado de parte de Dios hacia este lugar. Por ejemplo, se dice que de Palestina a Nínive, yéndose por tierra, estaría a distancia de unas 500 millas. 500 millas podrían equivaler a unos 800 kilómetros por tierra. Esa era la distancia que estaba entre Palestina, o donde estaba Jonás, Israel, hacia ese lugar. Ahora nosotros vemos que Jonás, en lugar de obedecer a la palabra, a lo que se le había dado, lo que hace es lo contrario y toma una dirección opuesta. Y dice acá que compró un boleto en Jope para irse a Tarsis, que en este caso Tarsis era, y en el actual es España. De Palestina a España, la distancia viene siendo 2000 millas. Entonces tiene razón acá, por supuesto, la palabra cuando dice que el boleto lo compró para irse lejos de la presencia de Jehová. Es decir, y todo era al contrario. De 500 millas a 2000 millas es una diferencia muy lejana y muy grande. Pero eso fue lo que hizo Jonás. Todo una desobediencia que muestra haciendo esto que hace. Pero parecería que las cosas le saldrían bien. Yo me ponía a pensar, y se piensa que Jonás probablemente tenía la idea de que el Dios de Israel tenía solo control, poder, presencia en Israel. Pero no había, probablemente, el hecho de que se quiere ir lejos, probablemente él pensaba que hasta allá no alcanzaba la justicia de Dios, el poder de Dios, allá a lo lejos.
Probablemente sea esa la razón por la cual él mejor quiere alejarse para esquivar el compromiso o lo que le han encomendado. Ahora, en el camino hacia este lugar de Tarsis, nosotros leemos acá la situación que pasó. Dice que se generó un tremendo huracán. Este huracán no era una cosa muy liviana, era una cosa fuerte, a tal grado que les parecía a la tripulación y a todos los marineros que iban ahí que la nave iba a ser despedazada. Esto trajo una tremenda alarma a toda esta gente que iba ahí, que sin duda eran barcos mercantiles, a saber, porque aquí dice que bajaron las cosas porque eso podía ayudar a que no se hundiera la nave. Pero la acción de los que iban en la nave es interesante, porque cuando ellos están desesperados, de alguna manera, en lugar de que fuera el profeta de Dios el que buscara a orar por la situación que se estaba dando, son los impíos que acá aparecen y le reclaman, y más bien le dicen al profeta o a Jonás, le dice: ¿qué pasa? Ora, o ora a tu Dios. Le están instando a que ore, porque ellos están orando a sus dioses. En su ignorancia, en sus creencias, tienen una actitud importante. Y le dice: ¿qué será este problema? ¿Por qué se está dando esto? Ellos se preguntan: ¿quién es el causante de esta situación? De alguna manera ellos sospechaban que había algo que estaba sucediendo, que no era una casualidad, sino que había algo que había generado esta situación. Y esa es la razón por la cual van a despertar a Jonás para ponerlo a orar. Usted ve que paradójico. Y nosotros vemos que tiran suerte, y la suerte cae sobre Jonás. Y entonces le preguntan: hombre, entonces ¿quién eres tú? Él dice: yo soy hebreo y huyo de la presencia de Jehová. Pero ellos se quedan asustados de ver lo que está sucediendo por una desobediencia. Ellos empiezan a meditar, a pensar que este asunto es un asunto, como ya ellos lo habían sospechado, que tenía un trasfondo, que era por algo, que no era una situación aislada, que tenía es decir, el efecto que se estaba dando era por algo. Y claro que lo vienen a descubrir cuando interrogan a Jonás. Y Jonás él mismo declara: el problema es que yo soy hebreo y huyo de la presencia de Dios. Y a la verdad, yo soy esa persona que estoy causando este problema, porque es Dios el que está en esto. Usted ve que Jonás se declara, pero lo raro es que, voy a decir esto y después aplicamos a nuestra vida o a nuestro mensaje que es de esta tarde. Nosotros vemos una actitud de Jonás que, en lugar de pedirle perdón a Dios, porque él estaba consciente que esta situación era por causa de él, este huracán, este problema, esta situación en la cual él estaba, porque no era una situación fácil, era una situación de muerte. Era una situación porque, por ejemplo, cuando se dice que Jonás se fue a dormir al fondo del barco, no crea que es que Jonás estaba ahí dormido sencillamente porque, le había agarrado sueño. En el trasfondo de lo que significa esa palabra de dormir, en la forma que le está haciendo Jonás, es un sueño que no es un sueño normal. Es un sueño a causa de la situación, a causa del huracán, a causa del miedo, a causa de el embate que está teniendo la embarcación. Es una situación que sucede en la vida, que cuando uno está
angustiados. Por ejemplo, el caso de Elías, usted se recuerda que cayó tirado y dormido debajo del enebro. No era porque a la verdad él quería dormirse y era un sueño natural, era un sueño angustioso, era un sueño de temor. Él sabía que venía Jezabel detrás de él. Era un sueño más que sueño, a causa de el huracán que se está dando en el caso de Jonás. Por ejemplo, el caso de Adán, que se dice y cayó dormido Adán. Era un sueño que no era fácil para despertarlo. No sé cuál era la situación, pero el punto es que le sacaron la costilla y ni cuenta se dio. Es decir, hay sueños que no son sueños normales, sino que son sueños que se dan por causa de la angustia, por causa del cansancio emocional, espiritual. Y eso era lo que estaba sucediendo en el caso de Jonás. Pero él está muy consciente que este huracán es por causa de Dios y por causa sobre todo de la desobediencia que él había dado, o que la forma como él se había comportado con Dios. Ahora, en lugar de corregir las cosas, porque usted debe de saber y yo debemos de saber que es cierto, nuestro Dios, por supuesto, es un Dios de amor, es un Dios que dice la Biblia es fuego consumidor, pero a la vez es un Dios de amor. Es un Dios que, hermanos, en la acción de la persona, en la actitud de la persona, que es el que está generando un huracán en su vida por causa de la desobediencia. Nuestro Dios no es un Dios cruel que va a seguir golpeando a través de los medios que Él utiliza muchas veces para hacer reaccionar a las personas. Él no lo seguirá haciendo cuando esas personas llegan a la conclusión o a la humillación para pedirle perdón a Dios. Puede ser muy fuerte el huracán, pero si esa persona, lo que dice la misma palabra, si mi pueblo se humillare, dice el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. La actitud de Jonás debía de ser, al darse cuenta que ese huracán era generado por su desobediencia, la actitud de él debió haber sido, hermanos, pedir a Dios perdón. ¿Y qué dice usted? ¿Qué me dice usted? Si usted conoce a Dios, lo conocemos a través de la palabra, conocemos a ese Dios que es lleno de misericordia y que no importa las faltas que uno pueda hacer, que no importa lo malo que haya llegado a ser uno, si uno, hermanos, le pide perdón a ese Dios es bueno, ese Dios es práctico para obrar, para perdonar, para sacarnos adelante y que los huracanes, hermanos, desaparezcan, porque Él es grande en misericordia. ¿Cuántos lo creen? Él es grande en misericordia. Él es grande en misericordia. No fue eso lo que hizo Jonás. Usted ve qué frío el tipo. Sí, ¿qué solución das? Usted ve la solución que da. Tírenme al agua. ¿Por qué no se pone a orar a su Dios para que termine esa terrible situación que están pasando? ¿Por qué no ora? Ahora nosotros vemos que estaba duro para poder humillarse, a tal grado que aquellos hombres con temor y temblor, sabiendo que ese Dios genera huracanes en la vida de los desobedientes, ellos de antemano pudieron percibir el poder de ese Dios de Jonás.
y con miedo le pidieron perdón y le dijeron: Señor, perdónanos, pero este asunto no para, porque aquí va el que causa el problema. Aquí nos está afectando no solo él, sino nos está afectando a nosotros. ¿Qué vela tenemos nosotros, dicho de otra manera, en este muerto? Este es un asunto de él y tú. Perdónanos, Señor. Y hay en ese espacio un intervalo para que Jonás pudiera haber dado, hermanos, señales de humillación y pedir perdón a Dios, no a ellos, sino a Dios. ¿Qué creen ustedes? Dios hubiese, por supuesto, hermanos, hubiera apagado el huracán, hubiera desaparecido el huracán, porque él mismo lo había generado. Es decir, Dios lo había generado en la vida del desobediente. Pero es tan orgulloso Jonás que prefiere que lo tiren al mar, y allí lo agarró un pez. Y no fue hasta después de estar en una prueba mayor, cuando lo vemos ahí en el último versículo, que empezó a orar de veras. Y ahí se oró en el Espíritu. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios le oyó. Y entonces le dijo al pez: ya este rebelde ya se compuso, le dijo, ahora tirámelo allá donde yo quiero que esté. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Fue hasta, hermanos, hasta después de haber sido triturado. Es una cosa que hay que ponerle atención. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Nosotros probablemente, hermanos, nosotros a veces hay situaciones que se dan por lo general de la vida, situaciones, pruebas que vienen a la vida, pruebas, las que sean económicas, puedan ser cualquier prueba que usted esté soportando, puedan ser pruebas o huracanes que suceden dado a las circunstancias de la vida. Pero hay huracanes que son provocados de parte de Dios por la desobediencia, muchas veces, que nosotros siempre presentamos delante del Señor. Usted debe de saber que nosotros no somos ya absolutos. Usted debe de saber, Jonás debía de saber, y nosotros debemos de saber que nosotros, hermanos, es cierto, antes nos montó el diablo y éramos obedientes a lo que el diablo nos decía, pero hace algún tiempo, yo no sé cuántos años tiene usted de ser creyente, hace un tiempo, ahora le pertenecemos a Dios. De un amén los que pertenecen a Dios. Ahora es Dios el dueño de nosotros y Él es el que decide qué vamos a hacer nosotros. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Él es el que decide. Él es el que decide para con Jonás y le ordena: haz esto otro. Anda, en este caso anda a Nínive. Tiene razón Jonás, porque en la lógica no le da el que Dios lo manda a Nínive. Si los ninivitas los habían hecho pedazos a los judíos, y él usó la lógica. Pero esto, como dije, es el asunto, hermanos, del caso nuestro. Muchas veces se están desarrollando y se están desatando tremendas situaciones en la vida de nosotros. No sé, yo asumo, y yo no creo equivocarme, que cuanto más sabemos sentados en estas sillas, el número que sea, todos tenemos tremendos problemas. Tenemos problemas serios. Tenemos problemas que nos ahogan y que no hayamos ni qué hacer. Tenemos problemas en cualquier área. Yo no sé, usted anote en su mente, y si tiene que anotar, anote: yo tengo este y este otro problema que me está golpeando. No hay qué hacer. Puede ser una situación de salud, puede ser una situación en la familia. Uno dice: no hay qué hacer. Cualquier cosa. Yo asumo que cada uno de los que, aún siendo creyentes, tenemos algunas dificultades. Y esta tarde el mensaje es que no, así como a Jonás le vino, esto no le vino por casualidad. No fue que el tiempo estaba malo, es
que Dios, hermanos, genera un huracán, genera una prueba contra la vida de alguien que había desobedecido. Damos un amén, iglesia. Y es acá donde, fíjese que esto es importante. Los problemas muchas veces que nos abaten y nos agobian, siempre se generan. Dios nunca va a dejar esas cosas así como se dicen, hacerse el ojo pacho. Como decir, sí, bueno, no, sí, es desobediente. Sí, no. Nuestro Dios es serio en todo. Nuestro Dios es objetivo en todo. Y es bueno, yo no sé, por generalizar. Por ejemplo, si usted está pasando alguna situación, la que sea, yo no sé cuál, yo no pudiera mencionar cuál, porque cada uno sabe de dónde le duele. ¿Qué le ha mandado a hacer Dios a usted? ¿Acaso no es cierto que aún hay hogares que se están destruyendo? Hay hijos que no son lo que nosotros quisiéramos. ¿Acaso no es cierto que hay situaciones que hermanos, que están desesperándonos? Yo no sé, pero hay situaciones terribles que nos están desesperando. Ahora, ¿cuáles son? Usted piense. Tal vez sea el único terrícola usted que no tenga alguna situación donde le está apretando el zapato, donde no haya que hacer, donde no le funciona lo que está haciendo, donde no ve el resultado de lo que usted quiere ver resultado, porque todos queremos ver resultado. Por ejemplo, si tenemos una familia, lo que deseamos en el caso de la familia es que la familia funcione, es que el matrimonio funcione, es que los hijos funcionen. Ese es el deseo de todos, ¿sí o no, hermanos? Pero lo raro es que estamos viendo comportamientos diferentes y que no son los que nosotros esperábamos y que no son los que nosotros deseábamos. Nosotros queríamos que el niño se graduara y nosotros queríamos que el muchacho lograr sacar su carrera. Y el problema, por ejemplo, se me viene a la mente de un hermano de una iglesia de las nuestras que pone al hijo a estudiar. Él está en un pueblo y lo manda aquí a la capital a estudiar, a sacar una profesión en la universidad. No sé cuál era la carrera que supuestamente el muchacho venía a sacar, y allí estaba, y el hermano mandándole el dinero. Iba él allá todos los sábados a traer el dinero para los gastos, para la mantención y todo lo que genera el estudio. Lo triste es que fíjese qué triste esto. Fíjese que allá al tiempo que él le dice, hijo, ¿y cuándo te vas a graduar? Ya tenés muchos años, y viene a darse cuenta que el muchacho nunca había estudiado, y es más, el muchacho se le había hecho homosexual aquí en San Salvador. ¿Cómo se siente eso? ¿Cuál será el impacto de eso? Porque a veces nosotros mandamos a los hijos por allá y no sabemos quiénes son, cómo andan. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén, iglesia. ¿Qué le parece eso? Yo les he contado de un hermano que yo conocí, donde Dios, fíjese bien, Dios lo puso en un sitial de honor en la iglesia donde él estaba. Pero sus ambiciones se lo arrastraron. Y por último, dejó todos sus privilegios. Abandonó el privilegio. No le doy el nombre por ética. Y un hombre que se hizo exitoso en el comercio. Pero yo le he dicho algunas veces, si usted se ha fijado, y lo he puesto como ejemplo negativo en este caso. Porque cuando él se empezó a alejar, yo me recuerdo que le digo, hermano, cuide lo que Dios le ha dado. A usted a esto.
Amén. No, usted, es cierto, usted se puede desenvolver. Usted puede desenvolver en su negocio, pero no descuide esto, porque Dios lo ha puesto a hacer esto. Yo me recuerdo que con una sonrisita que tenía él un poco así, un poco irónica. Sí, hermanito. No. Para no cansarle, este hermano empezó a ser golpeado. Huracán, diga conmigo, huracán. Empezó a ser golpeado. Uno de los primeros golpes fue le mataron a un hijo. Tremendo. Un matrimonio tan bonito, una hermana tan acercada al Señor, la esposa de él, se volvió alcohólica. Pasaron otros días, el que tenga oídos oiga. Damos un amén, iglesia. Siguió el huracán. Es que los huracanes de Dios tienen continuación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De un amén los que se me durmieron. De un amén los que están despiertos. Despiértese, hermano, porque está aprendiendo. Y esto es bueno. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Señor de la gloria. ¡Aleluya! Damos un amén, iglesia. Y viene arrecia. ¿Qué es lo que tenía que hacer Jonás? Cuando primeramente Jonás, él era el que tenía que indagar, no eran los impíos los que tenían que indagar por qué el huracán. Era él el que tenía que indagar, tenía el deber de indagar qué es lo que estaba pasando. Y obviamente fueron los otros que averiguaron y se dieron cuenta que él era, y él aceptó. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Cuando está siendo zarandeado el barco y ahí no hay esperanza de vida, yo dije, lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? Vamos a ver, reconocer, pedirle perdón a Dios. Y ese Dios, hermanos, que es bueno en misericordia, es grande en misericordia. Ese Dios no le hubiera negado el perdón, lo hubiera ayudado y hasta ahí hubiera llegado el huracán. Estoy haciendo el contraste con este ejemplo que estoy poniendo. Este tampoco oró, ni le pidió perdón a Dios. Cuando le mataron al hijo, era de caer de rodillas, Señor, porque esto continúa. Los huracanes de Dios, hay que ponerle atención. En la base de que nosotros ya no somos de allá, nosotros somos de acá. Amén. Bueno, este hermano que le digo, la muerte de un hijo. Yo me recuerdo que fui a la vela de un hermano, allá en un cantón lejísimo. Me costó hallarlo a 2 de la mañana, perdido, y a quién le preguntaba. Y cuando vi a este padre con su hijo muerto, un muchacho de 16 años, se tiraba sobre el ataúd, lloraba. Mire, yo lloraba más porque yo veía a un hijo mío ahí y decía, es terrible este dolor de este hombre. Y le decía, yo estuve con él, él hablaba conmigo. Terrible. Es un golpe terrible en la vida. Pues eso le sucedió a este hermano, un hijo. Después, el alcoholismo de su esposa. Después, usted no sabe si no ha tenido una pérdida de esas. Yo nunca la he tenido. Le pido a Dios fortaleza y le pido a Dios que me libre. Pero una cosa es decir, lo siento, hermana, gloria a Dios. Pero otra cosa es estar uno en esos zapatos, papito. Esos son otros 100 pesos. ¿Y qué dice usted? ¿Estamos libres de eso? ¿Ah? No, aquí no estamos libres de eso. Aquí estamos con los pies en el suelo, señores. Y arriba está el Dios soberano y poderoso.
Y no es el polvo el que decide, es Dios el que decide. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. No es el polvo el que dice, yo no quiero, yo hago esto. Es Dios el que ordena. Y cuando Dios habla hay que obedecerle. Porque al contrario, Él mismo genera huracanes en la vida. Y yo no dudo que ese huracán del que le estoy hablando fue provocado por Dios. Pero aquí lo vemos. Dice, Dios desató un huracán. Y era un asunto de muerte. A este hermano después empieza el fisco, el Ministerio de Hacienda, le congela todos los negocios que tenía por falta de pago de impuestos y le ponen una complementaria impagable y lo persigue el gobierno y se tiene que encerrar 10 años hasta que prescribiera el asunto. Porque a los 10 años prescribía esa pena que a él le había puesto el gobierno. Y surgió y salió. Y salió del escondite sin hacer una llamada. Sin hacer una tan sola llamada, porque una sola llamada lo detectan las autoridades donde está. Y estuvo aquí en el país 10 años. Después que salió, ¡fua!, le mataron otro hijo. ¡Fua! Y yo le dije, y acabo de decir yo, hermano, cuide lo que le han dado. No deje de hacer sus actividades, pero esto es importante. Yo traigo como ejemplo eso. Porque muchas veces nosotros como cristianos siempre somos absolutistas. Siempre somos personas que creemos que somos independientes. Nadie es independiente. O aquí uno le pertenece a un reino o le pertenece al otro reino. ¿Estamos de acuerdo? Que soy un amén. Aquí usted del diablo lo monta el diablo o lo monta Dios. Le vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Aquí no es opcional. Cuando ya estamos en Dios, le pertenecemos a Dios y le vamos a obedecer a Dios. Porque de lo contrario, Dios puede generar huracanes, pruebas que nos van a hacer chillar. Y es ahí donde nosotros vemos que siempre es importante, cuando uno está metido, ya vienen las cosas, viene, qué raro esto, y esto otro, qué raro, y esto, y por aquí las cosas van mal. Yo pienso que siempre es de sabios detenerse e indagar por qué está sucediendo eso. Yo dije al principio, pueden ser situaciones de la vida cotidiana, pero también pueden ser situaciones que Dios genera en aras de hacernos entender que nosotros tenemos un nuevo dueño y que nosotros no podemos definitivamente hacer como nosotros pensábamos antes. Como lo hemos dicho, que el Señor le dijo a Pedro: cuando eras joven te ceñías e ibas donde quiera, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y harás lo que ese otro te manda hacer. Entonces es bueno, es saludable, para evitarnos de mayores problemas, siempre hacer un pequeño chequeo o gran chequeo de acuerdo a las dimensiones de los problemas, ¿verdad? Porque puede ser que ahorita estemos bien, pero eso es cosa de tiempo, ¿verdad? Yo no creo que
de inmediato que se subió al barco Jonás, se desató el huracán. Por lo menos navegaron alguna semana. Y Jonás, contento, entre más avanzaba el barco, decía: aquí sí ya no me agarra Dios, aquí sí ya me le fui, ¿verdad? Pero cuando menos se acordó, eso es lo que pasa, que cuando menos se acuerdan, ¡pum!, el primer golpe. ¡Wow! Pero cuando, yo pienso que debe de ser de sabios, cuando uno siente el primer leñazo, indagar qué anda mal, qué anda mal, en qué estoy fallando, en qué no estoy obedeciendo. Eso es lo que tenía que haber hecho Jonás. ¿En qué estoy fallando? Y él ya sabía que estaba fallando. Y dígame si usted no sabe o yo sé si estoy fallando. ¿Sí sé o no sé? ¿Aló, aló? ¿Usted sabe que está fallando? Y yo sé. Es decir, esto no requiere, hermanos, indagaciones profundas, allá, astrales, para poder. Uno sabe que está fallando en esto. Uno sabe que está dejando de ser lo que Dios quiere que seamos. Uno sabe que uno sabe que viene a la iglesia. Muchas veces uno sabe que viene por compromiso, porque lo meten al bus, hermano. Uno sabe que viene. Uno muchas veces lo sabe. Uno sabe muy bien que uno está haciendo lo que no le agrada a Dios. Allá afuera está desobedeciendo. Dios nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Damos un amén. Y nosotros lo menos que podemos hacer es obedecer al mandato de Dios. Si nosotros no obedecemos al mandato de Dios, damos un amén, iglesia. Si nosotros no obedecemos, Dios siempre es experto para hacernos entender. Si no lo hace si no entendemos por la buena, y si no somos sensibles para humillarnos al descubrir que lo que está pasando es sin duda un trato de Dios para nuestra vida, entonces, no se preocupe. Usted siga con la soberbia y sigamos con la rebeldía, y sigamos que en lugar de reconciliarnos y pedirle perdón a Dios, sigamos. No se preocupe, que el Señor siempre tiene estrategias, siempre tiene, y nunca se le acabarán. Una de las cosas que yo siempre he luchado es tratar la manera de agradar a Dios. Lucho. A mí me atierra, yo se los he dicho, el tiempo que tengo de ser cristiano, yo no me acuerdo en mi vida que yo haya dicho no hago esto cuando me lo mandaron a hacer. No me recuerdo. Yo me recuerdo solo que, es decir, no me recuerdo que haya desobedecido a hacer lo que me mandó a hacer el pastor, de lo que me mandó a hacer el coordinador. No me recuerdo. Solo me recuerdo que yo iba a los cantones, a donde a mí me agarraban, dado que tenía transporte. Mire, hermano, necesitamos el carro, vamos a tal parte. Mire, hermano, llévenos a tal parte. Y no me recuerdo que yo haya dicho y no era porque estaba con todo el deseo de hacerlo, sino porque yo siempre he percibido que aquello que un siervo de Dios, no hay necesidad que baje Dios para decirle las cosas. Dios nunca bajó para hablarle Dios a los que le habló Pablo. Dios habló a través de Pablo. Dios habló a través de los predicadores. Damos un amén. No puede estar esperando. Es que a mí no me lo ha dicho Dios. Como por ejemplo, por decir, mire, usted va a servir. Es que a mí no me lo ha revelado Dios. Y Dios, qué joya. Va a venir Dios personalmente a decirte, te lo está diciendo. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia.
Imagine qué preciosidad de oro. Que Dios se lo revele. Uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Y de esto me he cuidado yo. Le he temido que me manden a hacer algo y que no lo haga. Siempre me ha dado miedo. Porque yo tengo clara conciencia de que mi Dios no es un mito, de que Dios es una realidad. Estoy consciente de eso. A mí me atierra decir no. Por eso es que yo digo, aunque es un error, yo quiero a todo el mundo, le digo sí a todo el mundo, y a veces fallo, porque fallo en el sentido de que estoy ocupado allá. Y hace poco tuve un gran problema con una hermana que le metió juego, porque hay hermanas que tienen una lengua, ¿verdad? Que yo tenía una actividad, no sé dónde, creo que, no sé si, pero fuera del país tenía una actividad, y viene el hermano, viene el muchacho que se iba a casar, y me dice: mañana, el sábado, él me lo dijo el jueves, el jueves prediqué, el sábado, hermano, me voy a casar, así que está conmigo. Le digo: ¿y por qué no me dijiste antes? Se generó un gran lío, que el pastor mire que los pobres no los... Terrible. En ese caso yo no puedo. Le dije: no, lo siento, papá. Le digo: no soy omnisciente, soy gente. Me hubieras avisado por lo menos un tiempo antes, para haber visto cómo se te arregla, para haber estado con... Pero se generó un gran... que la gente piensa que es así, de agarrarlo a uno. ¿Usted por qué no sabe? Yo porque me doy a morir en todo. Pero que usted me diga: el sábado, hermano, yo estoy ocupado y tengo que ir, porque y hago 1000 cosas para poder medio hacer las cosas. Pero Dios sabe que yo, si no voy, si no lo hago, no es porque me quede viendo televisión, es porque no puedo. Porque me atierra el decir, el no hacer aquello. Porque yo sé que es Dios siempre el que está en esto. Pero yo me pongo a pensar, hermanos, como en el caso de Jonás, que es la actitud de muchos otros, que siempre se viene dando en la vida de la iglesia en particular. ¿Con qué naturalidad dicen no? Terrible. ¿Con qué naturalidad dicen no? Yo no puedo. Cuando la Biblia dice que hay que diezmar, ¿y con qué naturalidad se hacen los suizos, hermano? ¿Qué dice usted de eso? Y no por sacarle el diezmo, a mí no me interesa. Yo siempre se lo he dicho, y usted me conoce muy bien, que yo nunca ando detrás del dinero de nadie. Y si tengo que decirle aspectos de eso, son detalles que hay que mencionarlos, porque ahí estamos muchas veces desobedeciendo. ¿Y qué quiere que haga? ¿Y qué quiere que Dios haga? ¿Quiere que lo bendiga? ¿Quiere que lo saque adelante de la deuda? ¿Qué quiere que Dios haga? Dios es un Dios de condiciones. Le vamos a regalar otra ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Siempre la desobediencia traerá dolor, traerá fracaso. Y en este asunto hay que ponerle atención. En todo. Si usted lo mandan a limpiar sillas, a limpiar servicio, hágalo, y hágalo bien. Si es usted un servidor, porque usted no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para Dios. Hágalo, porque a eso lo mandó el Señor. Y no use la lógica, porque la lógica de Jonás es: pero esto no tiene lógica que Dios me mande a predicarle para que se salven esos desgraciados que tantos pedazos nos han hecho a nosotros. Eso no importa, Dios es soberano, damos un amén. Él sabe a quién nos manda, y nosotros lo que tenemos que hacer es callarnos, obedecer, caminar hacia el lugar donde Dios nos ha enviado. A su nombre, iglesia.
siempre esos son los grandes huracanes, problemas que se dan en la vida de los creyentes, la desobediencia. Ahí viene el huracán, ahí viene la apretura, ahí viene el dolor, y ahí vienen los llantos. Por ejemplo, ese que le acabo de contar, eso es doloroso, doloroso, triste, y de eso nadie se escapa, porque hay que aclarar algo. El Dios que es el Dios de la Biblia y el Dios que predicamos es un Dios que nunca se envejece, no tiene principio ni fin, y como lo que no tiene principio no tiene fin. Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Él es el alfa, el omega, principio y fin. Entonces, conocedores de eso, nosotros hay que ponerle atención a Dios. ¿Con qué naturalidad la gente deja botadas las cosas que Dios le da? A mí me sorprende gente que dejan zonas, sectores, reuniones. Tremendo, digo yo, qué bárbaros, qué hígados, qué valor. Es que nunca han leído la Biblia. La Biblia dice es amor, pero también es juego consumidor. Este asunto es hasta ver a Dios, como se dice. Este asunto es hasta la muerte. Así como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Gente que cierra reuniones. Hoy dice, no voy a hacer. Hoy fíjese que, mire, a usted lo llamaron de servidor ahí en la iglesia. Fíjese que, no, yo creo que no. Yo digo, el trasfondo de esa gente, ¿cuál será? Sin duda, dado que el Dios de Jonás es el mismo Dios de ahora, alguna situación incómoda se puede estar dando. Y fíjese, con lo cual finalizo. Es bueno ponerle atención a esto, porque a veces Dios pega duro. Diga conmigo, a veces pega duro. A veces pega donde duele. Ananías le dio a Zafira, la cuajó también, y es el mismo de hace 2000 años. Siempre a Saúl le dijo, tenés que matar a todos esos. Y vino Saúl e hizo lo contrario, dejó al mismo rey vivo y trajo el ganado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Ah? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Se acuerdan? Se suicidó. Pero antes del suicidio, ¿cuáles fueron las luchas de Saúl? Los filisteos, los enemigos encima, los filisteos. Y háblenle a Dios, y Dios no escuchaba, y Dios no respondía. Dios, es decir, esa es una situación que Dios también utiliza y se aleja. Y tuvo que ir a buscar una bruja. Y por último, allá en su batalla, en su prueba, como no estaba Dios con él, fue alcanzado por los enemigos. Él mismo prefirió suicidarse. Pero ¿de dónde le vino la caída a Saúl? Y después los enemigos agarraron como burla, agarraron la cabeza, le cortaron la cabeza al hombre y la metieron en un palo, en un chute así, en el alambrado, ahí la trabaron ahí. ¿Sí? Ahí quedó la cabecita de Saúl. ¿A dónde empezó a caer Saúl? ¿Se acuerdan? En la desobediencia. Pero eso usted lo lee, hermano. Eso usted lo sabe de memoria. Lo sabemos de memoria. Ahí está la caída de Saúl, hasta caer allá. ¿A dónde está Saúl ahorita? Ahí vemos en la desobediencia. Esto es un asunto serio.
Ahora, espero que, si Dios ha permitido esta palabra, espero que usted sea sensible antes que las cosas se empeoren. Y no es meterle miedo. Aquí estamos a la luz de la palabra. Aquí es un proceso y sigue y sigue. Ajá, entonces no has reconocido que sos un desobediente y yo te mandé para allá y agarraste para acá. No, tírenme al agua, va, tírenlo. ¡Fua! Estaba el pez. ¿Qué cosa, qué experiencia será esa de estar adentro de un pez? Solo piense conmigo. ¿Qué experiencia será esa? Ha de ser un tour muy bonito, bien placentero, ¿verdad? El estar jugando tobogán adentro de las tripas de ese gran pez. No, ese asunto ha sido serio, porque él dijo, en la oración que él da, dice, del Seol lo comparó al infierno. Hasta entonces se volvió humilde el hombre. No esperemos que nos triture más la tormenta. Los que tienen que reconciliarse esta tarde, háganlo, no sean orgullosos. Todas estas cosas hay que ponerle atención. ¿A dónde es donde nosotros, hermanos, estaremos a salvo de los huracanes? Estando en el lugar donde Dios nos manda que estemos. Vamos a repetirlo. Estando en el lugar donde Dios quiere que estemos. Dios lo quería tener allá en Nínive, 500 millas recto por tierra. Él no lo quería embarcar, era por tierra la caminada. Pero siempre al contrario, por tierra te vas a ir aquí 500 millas, 800 kilómetros un promedio. Un caballo, en burro, no sé, pero en tierra te vas a ir. Él agarró el mar y agarró 2000 millas para alejarse de Dios. Si él hubiera agarrado recto, ¿las cuántas millas? 500 millas. Jamás hubiera tenido ese hermanito que le conté, jamás hubiera pasado ese huracán. Y sucesivamente, el que tenga oídos, oiga. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con sus ojos cerrados. El único lugar donde estaremos a salvo de los huracanes es estando donde Dios nos manda que estemos. Si Dios te ha puesto, si Dios te ha llamado al servicio, serví. Si no, no te preocupes, que Dios sigue siendo el mismo Dios. Claro que Dios no te va a disciplinar para matarte, sino para hacerte reaccionar. Jonás, hasta que al fin, después de habernos quedado en la calle, que nos hayan quitado las cosas, que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie todos. Ven a Cristo Jesús. Vamos a Y feliz para siempre será. los que se quieren reconciliar esta tarde, pasen acá adelante, hermanos. Los que se quieren reconciliar, Al divino Señor. los que se quieren reconciliar, pasen acá adelante. Yo quiero orar por ustedes. Sean humildes. Ven a Él. Aprenda la lección. No espere Ven a Él.
Ahorita solo es el huracán, después viene que te espera. la prueba del gran pez. Los que se van a reconciliar, pasen acá adelante. Yo quiero orar por ustedes. No esté pensando que la gente lo va a ver y que qué va a decir la gente. Piense solamente que está ya de antemano en desobediencia y que no va a quedar impune en su desobediencia. Los que se van a reconciliar, vengan acá adelante públicamente para que le pidan perdón a Dios. Vengan los que quieran reconciliarse, vengan. Que te espera. Dios te ha dicho que seas santo, que dejes el pecado. ¿Lo has dejado? Tú ya eres de Él. Ven, yo quiero orar por ti. ¿Cómo andas con tu mundo? No me digas que andas bien. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Finalizado nuestro poderoso culto, queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Bakis quiere atenderte. Bendiciones.